Siguiendo con dinámica, vamos a agregar una nueva fuerza al panorama de fuerzas que habíamos estado viendo hasta ahora. Hasta ahora habíamos visto la fuerza peso, que era una fuerza que actuaba a distancia, la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos con que están en la cercanía de su superficie. Y habíamos visto dos fuerzas de contacto. Una era la tensión, o sea, la fuerza que ejercen las sogas cuando están tensas. Y la otra era la fuerza normal, la fuerza de interacción entre un objeto y una superficie rígida con la que está en contacto. Ahora vamos a ver una fuerza que está muy relacionada con lo que es la tensión, pero que es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza que siempre decimos, bueno, suponemos que no hay rozamiento, suponemos que no hay rozamiento. Ahora vamos a suponer en algunos problemas que hay rozamiento. El rozamiento entre un objeto y el mundo puede ser de diferente calidad, digamos, ¿no? Está el rozamiento de los objetos con el aire o con los líquidos, o sea, por ejemplo, un objeto que se moviese por debajo del agua, por decirlo así. Es decir, el rozamiento de un objeto con un fluido, que es un tipo de rozamiento que en este curso no vamos a ver. Nosotros vamos a ver el rozamiento entre un objeto y una superficie rígida en principio sobre la que se mueve. Por lo tanto, lo vamos a llamar fuerza de rozamiento dinámica. Es decir, supongamos que tenemos una superficie y un objeto sobre esa superficie y el objeto desliza sobre esa superficie. Entonces, si yo le doy una velocidad inicial, ¿por qué este objeto solamente recorre unos pocos centímetros y se frena? Bueno, porque hay un rozamiento entre esta superficie y el objeto. ¿Está bien? Como el objeto está deslizando sobre la superficie, decimos que es una fuerza de rozamiento dinámica. ¿Está bien? Entonces, esta fuerza de rozamiento, ¿no?, depende de un par de cosas. Depende de varias cosas. Pero hay un conjunto de esas cosas que las vamos a resumir en un único coeficiente. Es decir, el rozamiento entre este objeto y la superficie depende de la forma del objeto, de la superficie total que tenga el objeto, de la calidad del material de que esté formado el objeto y la calidad del material que esté formado la superficie. Es decir, no es lo mismo un bloque de madera deslizando sobre una superficie, por ejemplo, de cemento, como de las veredas, ¿no?, que cosas que tienen mucho rozamiento, que si fuese un bloque de acero pulido deslizando sobre una superficie de teflón, ¿no? Que son dos superficies que tienen muy poco rozamiento, ¿no? De hecho, el teflón sobre todo es algo que tiene una rugosidad y por lo tanto un coeficiente de rozamiento muy bajo, ¿no? Por eso uno usa sartenes de teflón para que no se pegue la comida. Entonces, bueno, todas esas características de la superficie, de la forma y del área que tiene, las vamos a resumir en un único numerito sin unidades, al que llamamos coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Está bien? Para cada situación vamos a fijarnos cómo es nuestro objeto, de qué material está hecho, de qué material está hecha la superficie, y vamos a definir un coeficiente de rozamiento dinámico, que es un numerito positivo que siempre lo vamos a considerar entre 0 y 1. Es un coeficiente que no tiene unidades. Y otra cosa importante que nos damos cuenta es que la fuerza de rozamiento dinámica depende si este objeto está muy apretado sobre la superficie o si está más suelto, ¿no? Si está más apretado es como que le cuesta más moverse. ¿Y qué significa que esté apretado o que no esté apretado? Bueno, eso define la interacción entre la superficie y el objeto. Y esa interacción, ya le habíamos puesto nombre, era lo que llamábamos nuestra fuerza normal. Por lo tanto, nosotros, cuando calculemos el módulo de la fuerza de rozamiento dinámica, la vamos a calcular de la siguiente manera. El módulo de la fuerza de rozamiento dinámica es igual al producto del módulo de la normal por el coeficiente de rozamiento dinámico.
Entonces, cuando querramos calcular la fuerza de rozamiento dinámica entre un objeto y una superficie sobre la que se desplaza, primero vamos a tener que calcular la normal del objeto. Recordemos que para la normal no había una ecuación, sino que se calculaba a través del contexto del problema. Para la fuerza de rozamiento dinámica sí hay una ecuación, y es esta ecuación de acá, que es mu dinámico por la normal. El módulo de la fuerza de rozamiento dinámico es igual al coeficiente de rozamiento dinámico, llamado mu dinámico por la normal. Esta letra griega, que es como una U manuscrita con una pata mucho más larga, se llama mu. Es una letra griega. Por supuesto, la letra D significa de dinámico. Y esto es fuerza de rozamiento dinámico. Ok, el módulo de la fuerza de rozamiento dinámico es igual al mu dinámico por el módulo de la normal. Le falta algo, ¿no? Porque la fuerza es una magnitud vectorial y acá estamos hablando del módulo. Me falta el sentido, la dirección y el sentido. Bueno, como escribí acá abajo, la fuerza de rozamiento dinámica tiene sentido opuesto a la velocidad con que el objeto se mueve con respecto a la superficie. ¿Está bien? Tienen la misma dirección que la velocidad, pero sentido opuesto. Es decir, si el objeto desliza sobre una superficie horizontal hacia la derecha, hacia allá, la fuerza de rozamiento dinámica va a ser hacia allá. Siempre va a ser en sentido opuesto a la velocidad con que el objeto desliza sobre la superficie. Eso es lo que nosotros vamos a tomar como fuerza de rozamiento dinámico entre un objeto y una superficie sólida sobre la que se desliza. Un ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? Tenemos un objeto de 4 kilogramos que se desliza sobre una superficie sin rozamiento con una velocidad constante de 9 metros sobre segundo. ¿Está bien? En esas condiciones, de repente se topa con una superficie, esta que está acá, que tiene rozamiento. Y el coeficiente de rozamiento dinámico en esa zona es 0,3. La pregunta es, bueno, si venía deslizándose sobre una superficie sin rozamiento con velocidad constante, cuando entre a la superficie con rozamiento, va a tener una fuerza de rozamiento dinámica que se oponga a la velocidad y por lo tanto una aceleración que también se oponga a la velocidad. Por lo tanto lo va a terminar frenando. La pregunta es, ¿cuánto es la aceleración que sufre? ¿Cuánto es la aceleración a la que es sometido el objeto? ¿Cuánto tiempo tarda en frenarse y qué distancia recorre hasta frenarse? Ese sería un problema típico que vamos a ver 1000 veces en los problemas que siguen y hasta el final del curso también. Entonces, ok. La fuerza de rozamiento, que es una fuerza de contacto, empieza a actuar sobre el objeto en este punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este problema, como en cualquier otro problema, es poner un sistema de referencia. ¿Dónde voy a poner el sistema de referencia? Y las cosas empiezan a ser interesantes en el momento en que entra la zona con rozamiento. O sea que mi sistema de referencia lo voy a poner acá. Voy a decir que lo que va hacia la derecha es positivo, por lo tanto lo que vaya hacia la izquierda es negativo, y lo que va hacia arriba es positivo, y por lo tanto lo que vaya hacia abajo es negativo. Puesto el sistema de referencia así, bueno, yo ya sé que la aceleración de la gravedad en este sistema va a ser menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque la aceleración de la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra, siempre va hacia abajo. Si yo acá tengo un sistema en donde lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo, entonces la aceleración de la gravedad en este sistema es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Lo segundo que tengo que hacer en un problema de dinámica, es decir, un problema que incluye fuerzas, es hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso el diagrama de cuerpo libre lo tengo hecho acá. ¿Qué pasa con el objeto cuando entra a la zona con rozamiento? Bueno, tiene un número de fuerzas que ahora vamos a decir cuáles son, pero la que está seguro siempre es la fuerza peso. Entonces esa es la que siempre dibujo primero.
la fuerza peso que apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Está apoyado sobre alguna superficie? Sí, está apoyado sobre una superficie horizontal. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser perpendicular y en este caso vertical hacia arriba. Esta es la fuerza normal y esta es la fuerza peso. ¿Existe alguna fuerza más? Sí, hay una fuerza de contacto extra, que es la fuerza de rozamiento entre el objeto y la superficie. Como se está moviendo, es una fuerza de rozamiento dinámica. Si la velocidad es hacia allá, la fuerza de rozamiento dinámica va a ser hasta acá. Entonces, tengo el peso, la normal y la fuerza de rozamiento dinámica. Perfecto. Hay dos fuerzas que están en el eje vertical y una fuerza que está en el eje horizontal. Empiezo por el eje vertical. Empiezo por el eje que llamé eje Y. La segunda ley de Newton me dice que en el eje Y la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas hay? Dos. Normal y peso. La suma de esas dos fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero en el eje Y, ¿hay aceleración? ¿El objeto se está moviendo para arriba o para abajo? Y no importa si se está moviendo, ¿se está acelerando para arriba o para abajo? No. El objeto se está moviendo solamente horizontalmente, no está ni subiendo ni bajando. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y, en el eje vertical, es cero. Es decir, que la suma de las dos fuerzas, que tenía que ser igual a la masa por la aceleración, es igual a cero, porque la aceleración en el eje Y es cero. La aceleración del objeto en el eje Y es cero. Bueno, ¿tengo alguna ecuación para calcular el peso? Sí, el peso es la aceleración de la gravedad terrestre por la masa. Es decir que, en este caso, el peso es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 4 kilogramos. O sea, que el peso es menos 40 newtons. Normal menos 40 newtons es igual a 0. Por lo tanto, la normal es 40 newtons. Ya terminamos el análisis en el eje vertical, el análisis en el eje Y, y tenemos que la normal es 40 newtons. ¿Para qué me interesaba la normal? Si a mí el movimiento va a estar en el eje horizontal. Porque en el eje horizontal voy a tener la fuerza de rozamiento dinámica. Y para calcular la fuerza de rozamiento dinámica necesito la normal. Ok, voy al eje X. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? Una sola, la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la suma de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje X. Perfecto, ya tengo planteada la segunda ley de Newton. ¿Puedo calcular la fuerza de rozamiento dinámica? Sí, la calculo de esta manera. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,3, el módulo de la normal es 40 newtons y el signo tiene que ser opuesto al signo de la velocidad. La velocidad con que se mueve el objeto sobre la superficie. ¿Cuál es la velocidad con que el objeto se mueve sobre la superficie? Esta de acá, 9 metros sobre segundo, hacia la derecha. Lo importante no es tanto los 9 metros sobre segundo, sino que se está moviendo hacia la derecha. Hacia la derecha es el sentido positivo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento dinámica es hacia la izquierda y por lo tanto negativa. Esta fuerza de rozamiento dinámica tiene que ser igual a la masa por la aceleración. 0,3 por 40 es 12. O sea que la fuerza de rozamiento dinámica es menos 12 newtons. Menos 12 newtons dividido 4 kilogramos, menos 12 newtons dividido 4 kilogramos es menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que la aceleración en el eje X cuando el objeto entra en la zona con rozamiento es menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. Acá termina la parte de dinámica. Encontramos la aceleración que tiene el objeto en el momento que entra a la zona con rozamiento. Lo que sigue de acá en adelante, que es lo que escribí en rojo, es lo que habíamos visto en cinemática. Escribir las ecuaciones de movimiento. Yo digo que el tiempo inicial va a ser el momento en el que el objeto entra a la zona con rozamiento. Por lo tanto, el tiempo inicial va a ser 0, ¿no? El origen del tiempo va a ser en el momento en el que entra en la zona con rozamiento. Por lo tanto, el tiempo inicial va a ser 0. La posición inicial va a ser 0. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación de movimiento? Queda velocidad inicial por tiempo
más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. 1/2 de la aceleración, 1/2 de menos 3 es menos 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Y la ecuación de la velocidad cómo es? Velocidad inicial, que es 9 metros sobre segundo, más la aceleración por tiempo. La aceleración es menos 3 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Esto que está en rojo son mis ecuaciones de movimiento. Y por último, voy a contestar la pregunta que me hace el problema. La pregunta que me hace el problema es ¿cuánto tiempo tarda en detenerse? Bueno, una de las cosas que me preguntaba era la aceleración. Bueno, eso ya lo calculé. Pero ¿cuánto tiempo tarda en detenerse? Entonces, el hecho físico es contestar a qué pasa cuando el objeto se detiene. Y lo que pasa cuando el objeto se detiene es que la velocidad es cero. Yo siempre las preguntas las tengo que relacionar con mis ecuaciones. Lo que pasa cuando se detiene es que la velocidad es cero. Entonces mi ecuación de la velocidad la igualo a cero y despejo el tiempo. A ese tiempo yo le puse un nombre, le puse TF por tiempo final. Como se detiene, digo es el tiempo final. ¿Está bien? Entonces 0 es igual a la ecuación de la velocidad. Y de acá despejo ese tiempo final, que en este caso me da, esto pasa para acá restando, el 3 pasa dividiendo, y me da que el tiempo final es 3 segundos. Es decir que a partir de que el objeto entra en la zona con rozamiento, tarda 3 segundos en detenerse. Perfecto. ¿Y qué distancia recorrió? Eso es lo más fácil de todo, porque si yo tengo la ecuación de la posición en función del tiempo, y ahora sé que quiero calcular la distancia recorrida en 3 segundos, lo único que tengo que hacer es, donde dice tiempo, poner 3 segundos y hacer la cuenta. 9 por 3, 27, 3 al cuadrado 9, 9 por 1,5, 13,5, 27 menos 13,5, 13,5 metros. Es decir, que desde que entró en la zona con rozamiento, el objeto recorrió 13,5 metros y se detuvo, siendo que su aceleración en ese trayecto era menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de esta manera vamos a usar la fuerza de rozamiento dinámica, que es la fuerza de interacción, de contacto, entre un objeto y una superficie sobre la cual se está deslizando. ¿Está bien? Por supuesto que si hay una fuerza de rozamiento a la que llamamos fuerza de rozamiento dinámica, existe otra fuerza que es la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento que existe entre una superficie y un objeto que está en reposo sobre esa superficie. Pero bueno, esa fuerza de rozamiento estática la vemos en la próxima.